Gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, díselo en tu lugar porque yo no se lo puedo pedir por ti. Dile, Dios, necesito de tu presencia en mi vida, necesito de tu palabra. Te pido, Señor, que tú quites todo tipo de distracción, todo estorbo, toda barrera que esté interponiéndose entre tu palabra y mi vida, Señor. Que si hay algún pensamiento que me está distrayendo, si hay cansancio, sueño, algún malestar físico, si hay algún prejuicio acerca de tu palabra, inclusive si vengo con un poco de apatía. Hoy todo te lo entrego y pedimos que todo tipo de opresión sea anulada por tu poder y que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, sembrando y sellando una palabra que dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, les quiero contar, yo la verdad es que llevo ya varias semanas que no puedo dejar de hablar otra cosa que no sean mensajes que vayan enfocados a un despertar espiritual en el pueblo de Dios. Es lo que siento en mi espíritu, es lo que Dios me ha hablado a mí, es lo que ha cautivado mi atención y sé que hay muchas cosas bonitas que hay en la Biblia, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que he hablado a donde he tenido la oportunidad de compartir. Cuando hablo de un despertar, no lo hablo desde la postura de, hey, yo estoy bien despierto y ustedes apáticos, levántense, no, sino que Dios me ha retado también a mí, me ha animado, me ha confrontado y me ha hecho ver que puedo buscarle más y que por más que le busque, lo que he entendido es esto, nunca será suficiente, no nos podemos conformar. Creo firmemente que en los últimos tiempos un pequeño remanente se tiene que levantar, avivado por el poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios, porque se anuncia en las profecías que en los últimos tiempos iba a aumentar la apostasía, que el amor de muchos iba a enfriar, pero también se anuncia que la palabra va a ser predicada para testimonio a todas las naciones. No sé si has meditado en eso, pero para que esto suceda, tiene que haber un grupo que se despierte, y es así como ha operado el Señor en diferentes etapas con su pueblo. En el libro de los Jueces ves que en medio de la apatía y apostasía, pequeños remanentes se levantaban con hambre de Dios, clamando a Dios, con necesidad de Dios, y Dios los usaba con poder. Yo no sé tú, pero yo quiero estar del lado del remanente que despierta y no del lado de aquellos que se enfriaron y que se perdieron lo que Dios va a hacer. De ahí que nace una serie de mensajes que la verdad me gustaría compartírtelos todos. Me cuesta mucho trabajo decidir o entender que de todo eso es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Al final del mensaje te recomendaré por ahí algunas otras prédicas como complemento, pero quiero compartirte esto que el Señor habló a mi corazón hace algunas semanas. Nace de un estudio personal, se desarrolla de aquí un mensaje, lo comparto con la congregación y espero que sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía y para otras personas. He titulado a este mensaje Cuando el pueblo duerme y quiero partir de Isaías capítulo 63, que aunque es una porción donde Isaías está clamando por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y te preguntarás, ¿y yo qué tengo que ver con el pueblo de Israel? Bueno, tenemos que entender esto. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la Escritura es inspirada? Y toda la Escritura es útil. Entonces, hay versículos del Antiguo Testamento que hablaban de cosas que ellos vivían de forma física, de manera literal, que ahora tienen principios espirituales que nosotros tenemos que extraer. Y vamos a ver, ¿verdad?, que esto que sucedió con el pueblo de Israel también sucede con la iglesia primitiva. Dicho sea de paso, hago un paréntesis para decirte que es bien importante que cuando se da una enseñanza donde partimos de un principio alegórico, es decir, de alguna historia o algún pasaje que hablaba de algo que ellos vivían físicamente y creemos que tiene una aplicación espiritual, siempre tiene que tener confirmación explícita con alguna porción del resto de la Escritura. Porque si no podemos caer en interpretaciones personales, de yo creo que esto significa esto parece significar aquello, y no podemos olvidar que la Escritura no es de interpretación privada. De modo que lo implícito siempre sí o sí ha de ser confirmado con lo explícito, y hoy no será la excepción. Todo esto que veremos de forma implícita, partiendo por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tendrá confirmación explícita de lo que vivió la iglesia en el Nuevo Testamento, lo que se dice para la iglesia a partir del Nuevo Testamento. Te cuento,
Isaías 53 es un clamor, si lo lees completo en casa, lo vas a confirmar, vale la pena que lo leas. Isaías, un gran hombre de Dios, está clamando a Dios porque Israel había abandonado a Dios, había sido entregado el pueblo de Israel en mano de sus enemigos. Ellos tenían muchos años sin experimentar las maravillas de Dios, el Dios milagroso con un poder sobrenatural que los salvó en el pasado de ejércitos, que abrió los mares en dos, que tapaba bocas de leones, que los libraba de hornos de fuego, que reprendía a las suegras y todas estas cosas maravillosas que él hacía, ¿verdad? No se espante, suegra, le estoy molestando nada más. Mira, usted atormenta a su yerno de lunes a sábado y disfrute, déjelo que disfrute los domingos. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Ese Dios que se manifestaba poderosamente parecía que se había dormido. Entonces Isaías dice en el capítulo 63 de Isaías, versículo 15, si traes tu Biblia búscalo, si no creo que lo van a pasar en pantallas, y lo quiero leer también de una versión de la Biblia que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho porque a veces algunos pasajes un poco rebuscados, en ocasiones como esta, que no tenemos tiempo de explicar tanto porque tenemos que avanzar, nos ayuda a dar mayor claridad al asunto. Entonces Isaías 63, versículo 15 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Y pregunta Isaías, ahí lo están viendo en las pantallas, ¿sí ven bien? ¿Sí? Vale, no, ya sería el colmo, ¿verdad? Dice: ¿dónde está tu celo y tu poder? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas? Y fíjate lo que pregunta: ¿y dónde están tus piedades para conmigo? ¿Es acaso Dios que se han estrechado? Dice el mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 63, versículo 15. Dice: Señor, mira desde el cielo, mira desde tu santo y glorioso hogar. Y pregunta: ¿dónde están la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde está tu misericordia y dónde quedó tu compasión? Isaías dice: Señor, y todo lo que vimos y vivimos y escuchamos del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es nuestro Dios, lo creo, seguimos siendo tu pueblo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Tú escuchas el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Tú lees en la Biblia lo que Dios ha hecho y dices: Señor, yo lo creo y lo celebro, pero ¿por qué no lo vivo? ¿Por qué no lo estoy viendo en mi propia vida? Que pasó el hermano a dar testimonio de un milagro de sanidad y dices: gloria a Dios por eso, pero ¿por qué yo no experimento eso en mi vida? Y que los hijos de la hermana Lupe, que estaban bien perdidos y entregaron su vida a Cristo, qué bueno por la hermana Lupe, pero los míos siguen perdidos todavía, y mi hijo ya se volvió ateo y dice que no cree en Dios, que viene del chango. Volteas a ver a su papá y dices: a lo mejor el niño tiene razón, ¿verdad? Y te preguntas en tu corazón: ¿por qué no veo aquello que me han contado? ¿Dónde está ese Dios de milagros? ¿Dónde están las maravillas que Él hacía y que me dicen que siga haciendo y que lo creo, pero que no lo estoy experimentando? En el versículo 19 del mismo capítulo dice algo que suena trágico. Dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. La NTV dice: algunas veces parece, escucha esto, como si nunca te hubiéramos pertenecido. Es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. Isaías dice: Señor, somos tu pueblo. Eso no lo dudo, eso es lo que creo, pero parece que no lo fuéramos. Y es que no necesitabas ser erudito en el Antiguo Testamento y en la ley y en la historia para darte cuenta que la vida que estaban viviendo ellos no tenía nada que ver con la vida que vivieron sus antepasados. Basta que tú leas una vez el libro de los Hechos para que, sin ser un teólogo, te des cuenta que aunque somos su pueblo, estamos muy lejos de vivir como ha vivido su pueblo a lo largo de la historia. ¿Estamos de acuerdo?
Ves el libro de los Hechos y ves una iglesia que buscaba a Dios apasionadamente, que escuchaba la voz de Dios de forma clara y explícita, que tenía dirección, una iglesia llena de poder, donde Dios hacía milagros y maravillas, que la Biblia dice textualmente, trastornaba el mundo entero. Y ahora el pueblo de Dios, olvídate de trastornar el mundo entero, a veces no somos capaces ni de trastornar nuestras propias vidas. A veces pasan años, pasan décadas y nuestras vidas siguen igual. Y nace esta pregunta: Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, estás con nosotros, pero estamos muy lejos de vivir como vive tu pueblo. Era una iglesia llena del poder de Dios. Era una iglesia que fue perseguida por Roma y no los pudieron detener. Era una iglesia, querida familia, que no tenía tantas cosas que hoy tenemos como iglesia. Y que no estoy diciendo que están mal porque me mordería la lengua. Y las iglesias actualmente tenemos bonitos auditorios y tenemos tecnología y tenemos redes sociales y eventos grandes y las puertas del gobierno para poder predicar abiertamente la palabra de Dios. La iglesia primitiva no tenía auditorios, ni tecnología, ni luces, ni sonido, ni redes, ni el gobierno, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo y trastornaron el mundo entero. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, es que, dicen algunos, los milagros de Dios fueron solamente para una época. Ya actualmente no. Perdón, pero yo he leído que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Él no hace acepción de personas. Alguna vez alguien me dijo, no, es que Dios ya no sana. Ah, entonces cambió, porque hasta donde yo sé su nombre también es Jehová Rafa. El Señor es mi sanador. No es algo que Él tiene, es parte de quién es Él. Decir que Dios ya no sana sería predicar que ya no es Jehová Rafa, que cambió su nombre, y hasta donde yo sé la Biblia dice que Dios es inmutable. Pero el meollo del asunto que vamos a desarrollar en este mensaje es el siguiente. Es más fácil decir que Dios ya no hace maravillas que reconocer que su pueblo está dormido. Y lo que hemos hecho es amoldar la doctrina de la Biblia a la iglesia tibia, fría y apática del siglo XXI, cuando lo que tenemos que hacer es llevar a la iglesia fría, tibia y apática del siglo XXI a la pasión del siglo I, y cuando lo hagamos el resultado nos va a sorprender. Por eso titulé este mensaje Cuando el pueblo duerme, porque lo que estamos viendo es el tipo de vida que tenemos o el tipo de vida que no tenemos cuando dormimos. El problema no era que Dios estuviera dormido, es que ellos estaban dormidos. Dios seguía despierto, activo y poderoso, pero su pueblo se había olvidado de Él. Estaban, además de dormidos, sumergidos profundamente en el pecado. Dice el siguiente capítulo, es el mismo contexto, no ha cambiado. Y en el capítulo 64, versículo 6, dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Toma en cuenta esto, ahorita voy a explicar por qué. Isaías habla de ciertas justicias que ellos hacían porque el pueblo seguía siendo religioso. No solamente Isaías, sino hubo iluminados también como Oseas, que les hizo ver, Oseas 6:6, hey, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahorita voy a desarrollar esto un poco más ampliamente, pero quiero que lo guardes tantito en tu mente. No se olvidaron de Dios en el sentido que dijeron, ahora somos ateos, ahora adoramos otro Dios. No, sino que seguían celebrando ciertas fiestas, ciertas tradiciones, seguían ofreciendo el holocausto a Dios a la par que a sus ídolos. Entonces Isaías dice, estas justicias no sirven para equilibrar la balanza. No es como que con eso voy a tener contento a Dios. Delante de Dios no sirve para nada. Pero fíjate lo que concluye después. Seguimos en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice, caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y aquí viene la verdadera razón del problema. Versículo 7. Dice, no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, o sea, esto fue el resultado, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Sé que leemos esto y algunos están pensando, yo ya me libré de este punto. Porque ahí dice que nadie invocaba a Dios y yo sí oro. Momentito, Isaías no está diciendo no hay nadie que no ore. Acuérdate que acaba de hablar de ciertas obras o justicias que delante de Dios eran como trapos de inmundicia. El pueblo en ciertas celebraciones, fiestas, días,
vivía una religión geográfica, territorial, como la de la mujer samaritana. ¿En qué monte tenemos que adorar? Tal día, tal hora, en ese lugar, como hoy viven muchos cristianos. El domingo de 11 a 1 y el resto de su vida Dios no existe. Algunos, al igual que el pueblo de Israel, pueden decir, no, yo sí oro, ellos oraban. Pero Isaías no está diciendo, no hay nadie que ore, está diciendo, no hay nadie que invoque. Y hay una gran diferencia entre estos dos términos y lo voy a explicar por si nunca en tu vida lo has estudiado. A mí me impactó cuando descubrí lo que Isaías está diciendo. Porque pensaba invocar eso, oh Señor, aquí estoy. No, a eso no se refiere. La palabra invocar viene del hebreo kará y significa llamar a alguien, pero en un sentido. ¿Y en qué sentido? En el sentido de acosarlo. Es llamar a alguien, pero mediante la idea de acosar. Y esto a mí me impactó y te lo voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes han sido acosados alguna vez en la vida? Levanten la mano. Algunos hombres por ahí, los galanes de Cancún, ¿verdad? Dicen, no, todas andaban atrás de mí aquí. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez acosaron a alguien? Levanten la mano. No, no es cierto, no la levantes. Pero, ¿cómo es un acosador? ¿Un acosador te marca 10 minutos los domingos? ¿Una vez al año? No, el acosador está mañana, tarde y noche insistiendo. Te sigue en todas tus redes y le da like a todas tus fotos, te comenta en todas tus publicaciones, se presenta fuera de tu trabajo, de tu casa, de tu escuela, te marca por teléfono, te manda mensajes, te envía señales de humo. El acosador insiste, el acosador es persistente, el acosador, estamos de acuerdo, es alguien que está obsesionado contigo y te lo va a hacer saber de una u otra forma o tú lo vas a descubrir. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que Isaías está diciendo. Esta es la palabra que en el Antiguo Testamento se traduce como invocar. No es la oración religiosa, mecánica, timorata, sin pasión con la que acostumbramos a comunicarnos con Dios. A veces algunos dicen, no, yo sí oro porque nos levantamos, Señor, gracias por este día, bendíceme, en el nombre de Jesús, amén. Y en la tarde, 10 segundos, y los alimentos, en nombre de Jesús, amén. Oraciones mecánicas, rutinarias, como si de mantras se tratara. Nos vamos a dormir en la cama, Señor, gracias por este día, en el nombre de... 10 segundos, ¿por qué? Porque nos hemos hecho religiosos. Y lo que Isaías está diciendo no es esto, es Señor, no hay quien te clame con esa necesidad, al sentido de buscarte con tanta intensidad que Dios, escúchame, sienta que lo estás acosando. Eso es invocar su nombre, es levantarme y no decir, tengo que hacer mi oración rutinaria, religiosa, mi rosario cristiano de las mañanas. No, es levantarme con ese entendimiento que a veces perdemos, y ahorita explicaré por qué, de decir, Señor, te necesito tanto. Y buscarlo con esa hambre. Dios, te anhelo, como David decía, mi alma te anhela, tiene sed. Como la sierva brama por las aguas, y la sierva no es que se va porque está acostumbrada a hacerlo, porque le dijeron que lo tiene que hacer, sino porque tiene sed. Y es llegar a ese entendimiento de decir, Señor, mi ser interior, mi alma, donde están mis emociones, no funciona sin ti. Te necesito esta mañana, sin ti pierdo el gozo, pierdo la paz. Mi más grande deleite, Señor, eres tú. Aquí estoy. Y me estoy arreglando y estoy escuchando alabanza. Señor, aquí sigo clamándote, aquí sigo adorándote. Y me voy al trabajo, a la escuela, y en el coche voy escuchando prédicas. En mi mente sigo meditando su palabra, lo sigo alabando. Señor, aquí estoy. Y tengo un rato libre en la tarde y otra vez me pongo de rodillas o vuelvo a poner alabanza. Señor, aquí estoy. Y estoy corriendo o haciendo ejercicio y me pongo los audífonos y sigo cantando alabanza. Señor, aquí sigo. Y en la noche y en la madrugada y cuando me baño, eso es kará. Eso es invocar a Dios. Es decir, Señor, mañana, tarde y noche, toda mi vida, de todas las formas posibles, te voy a buscar. Hasta el grado que sientas que te estoy acosando. Porque te necesito. Porque ya entendí que no puedo vivir sin ti. Porque ya entendí que sin ti muero. Porque ya entendí que es en tu presencia donde hay plenitud de gozo y paz. Porque ya entendí que por eso estoy así. Hay muchos que esta mañana entraron por esa puerta creyendo que su problema es la falta de algo, de alguien. Tu problema es la falta de la presencia de Dios en tu vida.
porque quizá viniste a Cristo, recibiste su Espíritu, pero la Biblia no solamente dice que nos conformemos con eso, sino que Pablo dijo, no sean llenos de vino, sean llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura se obtiene a través de que tú incrementas tu comunión con Él, tu relación con Dios. Pues tú piensas que el problema es que falta un coche en casa, que falta otra casa, que falta otro trabajo, mejor salario. Y pronto estaré predicando más ampliamente de esto, pero quiero solamente darte una idea que meditaba hace poco. Moisés se encuentra cara a cara con Dios en su presencia en la cima del monte. Cuando él baja después de ese encuentro, ¿qué le podía quitar el sueño? ¿Qué lo podía llenar o qué lo podía hacer sentir vacío? Se acaba de contemplar cara a cara la gloria de Dios. Quizá tu vida sigue vacía porque has tenido un encuentro religioso, mecánico, rutinario, pero nunca has estado cara a cara con su gloria. El día que tú experimentes su gloria, tu vida será transformada. Y déjame decirte algo, vas a ser adicto a su presencia. No necesitarás que el domingo te digan, hey hermano, tienes que orar, sino que dirás como David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? El cristiano que se ha encontrado cara a cara con su gloria, sabe que tiene cada día una cita y está obsesionado por estar en esa cita. Y se pregunta en su corazón mientras pasan las horas, ¿a qué hora llegará el momento de estar en mi cuarto, cerrar la puerta, apagar la luz y estar a solas cara a cara con papá? ¿Cuándo? Tengo hambre, lo necesito. Y es lo que Isaías está diciendo. El pueblo lo perdió. Se volvió rutinario, mecánico, religioso. Siguió ofreciendo sus holocaustos, sus sacrificios, pero dejaron de invocar a Dios con esa intensidad. No levantes la mano, y pregunto esto no para que te llenes de culpa, de condenación y que digas saliendo de aquí me aviento a los cocodrilos y que me coman y nada por el estilo, sino porque quizá para dar el siguiente paso primero tengo que reconocer la realidad. Entonces es para aprovechar que su misericordia se renueva cada mañana y hoy entender, sí, quizá Dios me está hablando a mí, pero hasta aquí llegué con esta apatía, hoy se termina en mi vida y va a cambiar mi relación con Dios. Querido hermano, querido amigo, seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que te desvelaste en su presencia? Cuando andábamos de fiesta no nos importaba. Otra hora más, y aunque el otro día estuvieras desmañanado, no importa, la fiesta es primero y ahora somos bien estrictos cuando se trata de Dios. No, mañana tengo que pararme temprano, tengo que trabajar. Y no estoy diciendo que todos los días vas a andar como panda con los ojos todos ojerosos porque no duermes. Pero cuando fue la última vez que dijiste, Señor, quiero disfrutar más de ti, quiero seguir en tu palabra y ya leí, pero estoy tan emocionado con lo que me estás hablando que quiero más y las horas siguen pasando, pero estoy disfrutando tanto de tu compañía y de lo que me estás hablando y de alabarte que quiero más? ¿Cuándo fue la última vez que me desvelé orando, que me desvelé alabando, que me desvelé buscando su presencia, que me desvelé llorando de rodillas en su presencia? ¿Sabes que Moisés, cuando está a punto de entrar a Canaán, le pide una sola cosa al Señor? Éxodo 33:15, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Y escucha sus palabras, y si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No le pidió carros, ejércitos, catapultas. Le dijo, Señor, solamente te necesito a ti. Y si tú no vas conmigo, hazle como quieras, yo de aquí no me muevo. Yo no entro a Canaán si tú no vas conmigo. Y por eso, querida familia, este hombre vio el poder de Dios. Por eso este hombre se encontró cara a cara con la gloria de Dios. Hay un gran problema con la iglesia moderna y es este: queremos su poder, pero no queremos su presencia. Y conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Queremos unción y consagración, lo acabo de predicar la semana pasada, busca el mensaje, te lo recomiendo. Queremos su bendición, pero no su dirección. Señor, bendíceme, pero déjame seguir el camino que yo quiera. Queremos su sabiduría sin su palabra. Queremos su fuego sin su espíritu. Queremos su unción sin santidad. Queremos vivir como viven los hijos, con un estilo de vida como si fuéramos ateos. ¿Estoy haciendo una mala interpretación de este pasaje? ¿Fue exclusivo para el pueblo de Israel
¿Es una mala alegoría que estoy predicando esta mañana o podemos decir que esto aplica también para la iglesia moderna de forma explícita? La respuesta es sí, esto también aplica para la iglesia. Y hay un pasaje que es más claro que esto todavía. Uso esa historia para que se nos quede mejor grabada en la mente, para que la tengamos como línea para ir avanzando en el mensaje, pero todo esto está revelado de forma explícita en el Nuevo Testamento y te lo voy a demostrar con un versículo que seguramente te sabes de memoria, porque es de los más famosos y más mal predicados en toda la historia del cristianismo. Es más, te voy a contar la primera parte y tú lo vas a terminar. No lo busques, está en Apocalipsis 3:20, por si lo quieres anotar o luego lo quieres buscar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, es Jesús hablando. Si alguno abre la puerta, pero es primero, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Los atrás no se lo saben? Hoy están dormidos. Tráiganles unas palomitas de caramelo para que se despierten. Ahí va otra vez, segunda oportunidad, yo sé que ustedes pueden, vamos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, todos, 1, 2, 3. Y nada más entraré a él y hasta ahí me la sé. Bueno, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde predicamos este versículo el 90% de las ocasiones? En mensajes evangelísticos, fuera de la iglesia, en este contexto. ¡Hey! Hoy que escuchaste la palabra, Dios te está llamando, ¿cierto o falso? Reconozco que he cometido, no digo ese error porque también aplica, pero ahorita vas a ver a lo que voy con todo esto. Y el Señor te está llamando, y si tú abres la puerta, Él va a entrar a ti, va a cenar contigo y tú con Él. Entrégale tu vida a Cristo. Acto siguiente hacemos la oración de fe. ¿Cierto o falso? Lo que es impactante es que este versículo no fue escrito para la gente fuera de la iglesia, sino para la iglesia. Para la iglesia de la Odisea. Compartí hace unas semanas un mensaje titulado Tibieza Espiritual, que también te lo recomiendo mucho. De hecho, batallé para saber si compartir ese o este. Y empieza el pasaje diciendo que escribe al ángel de la iglesia en Odisea. Se presenta el que dicta la carta y si tú lees los atributos verás que son únicamente inherentes a Jesús. Es Jesús hablando a sus iglesias. Y al final de este mismo versículo dice, en el siguiente versículo más bien dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es un versículo para predicarse fuera de la iglesia, fue un versículo que originalmente fue dictado a la gente que asiste a la iglesia, y esto es impactante, porque es Jesús tocando la puerta de la gente de la iglesia, diciendo, te estoy llamando, vas los domingos, tienes tus oraciones religiosas, de vez en cuando lees la Biblia, pero me has dejado fuera. De la iglesia que yo fundé, dice Jesús. ¿Quién? De todos los que van los domingos y profesan amarme y conocerme, va a escuchar mi voz. El énfasis no es si alguno abre la puerta, primero dice si alguno oye mi voz. ¿Quién va a buscarme en la intimidad? ¿Quién va a reconocer que me necesita? Y va a escuchar que le estoy llamando. Y va a abrir la puerta de su vida y va a dejar que yo entre y que yo reine y que yo gobierne. Es Jesús diciendo, te quiero hablar. Quiero hacer cosas maravillosas. Tienes un propósito. No es cierto que tu vida no sirve. Sal de la depresión. Tengo un plan para contigo. Antes de la fundación del mundo lo determiné. Te quiero llenar de mi presencia. Dar mi espíritu, dones, talentos, mi poder. Quiero adoptarte. Quiero usarte. Pero tienes que abrir la puerta de tu vida. Tienes que terminar con esa apatía y dejar de buscarme religiosamente y reconocer en verdad cuánto me necesitas y dejar que yo entre en ti. Quiero sentarme contigo, hablar contigo, dirigir tu vida de una forma clara y explícita. Pero ¿cuándo, iglesia, me vas a dejar entrar? Al igual que el pueblo de Israel,
La iglesia le ha dicho a Dios: no te metas con mi vida. Vivimos como si no fuéramos su pueblo. Y por eso 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Creemos que el problema es el mundo. Y oramos: Señor, el narco y los paganos y los mundanos y los idólatras. Y dice Dios: no, olvídate de ellos. Te estoy hablando a ti. Lo que se necesita para que haya un avivamiento no es que cambie el mundo, es que se encienda la iglesia. Oh Señor, y pon políticos y gobernantes. Sí, oremos por todo eso. Pero la prioridad es que se encienda la iglesia. No puede cambiar el mundo si el pueblo está dormido. Si se humillare mi pueblo y orare mi pueblo y buscare mi rostro mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y se volvieren de sus malos caminos. La promesa es preciosa. Yo voy a escuchar desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere volver a traer sanidad a nuestras vidas. Quiere volver a responder nuestras oraciones, abrir las ventanas de los cielos, que se caigan sobre la tierra y que podamos contemplar su gloria y ver su mano, su favor. Pero el pueblo se tiene que humillar. Y humillar no es: Señor, buenos días, aquí estoy. Es realmente caer de rodillas y decir: Señor, te necesito tanto en mi vida. Es reconocer que no puedes vivir sin Él. Y es con lo que va a seguir hablando Isaías. Es entender que puedes tener todo el mundo, pero si no lo tienes a Él, sigues siendo tan miserable. Regresamos a Isaías y ve lo que dice a continuación. Isaías capítulo 63 otra vez. 64, olvidé decirte que dejaras un separador. Dice: nadie hay que invoque tu nombre. Y luego dice: que se despierte. ¿Que se qué? Que se despierte para apoyarse en ti. O sea que el pueblo, ¿cómo estaba? Dormido. Y así estamos. Somos expertos en hablar del fuego extraño, pero no sabemos encender el fuego. Hablar de otros, y hay teólogos de las redes sociales que se la pasan criticando otras iglesias, y ese está mal, y ese también, y no nos miramos a nosotros. Y el fuego extraño, y yo no sé encender el fuego en mi vida. Querida familia, tenemos que entender esto: no basta hablar, necesitamos despertar. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, me fascina hacerlo, pero entendamos que de nada sirve que tú te sepas todas las cartas de Pablo si olvidas lo que dijo en Romanos 13:11, que es hora ya de levantarnos del sueño. No dijo mañana, la próxima semana, en un mes, no, es ya, en este momento, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, dijo Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El tiempo avanza, cada día se acerca más nuestro encuentro con el Señor y la iglesia sigue dormida. Como Isaías dice, el pueblo tiene que despertar, porque mientras el pueblo esté dormido, seguirá soñando pero no viviendo. Y se predica tanto de los sueños, pero no vivimos los sueños, porque mientras durmamos, seguirán siendo solamente eso. Y los sueños, y los sueños, y los sueños. Y pasa años, y sí, yo lo creo, lo recibo, lo creo. Pero la voluntad de Dios no es algo que fue determinado para solamente decir lo creo, lo recibo, sino para vivirlo. Romanos 12:2 habla de comprobar, de vivir, de experimentar de forma tangible su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero mientras el pueblo no despierte, seguirá solamente soñando y viendo muy de lejos aquello que solamente los que despiertan harán realidad. Isaías da otro término bien interesante. Dice: no hay quien despierte para apoyarse en ti. Esta palabra apoyarse viene del hebreo sha'an y significa respaldarse o sostenerse. Lo quiero ilustrar. Este púlpito, ¿sí está bien ungido o está medio endeble como para recargarme en él? A ver, lo voy a ir calando. ¿No le dicen Lázaro que para qué ande que resucitarlo primero? ¿Qué pasa si en esta posición, un poquito más, de repente me quitan el púlpito?
No lo voy a ilustrar ni se hagan ilusiones, ¿verdad? Pero tú sabes el resultado, estaría muy feo en el suelo, porque me estoy apoyando, sosteniendo totalmente en él. Ahora, si yo en esta posición y me quitan el púlpito, ¿qué pasa? Porque aquí pareciera ser que me estoy apoyando, pero realmente no me estoy apoyando. A veces fingimos que nos apoyamos en Dios, pero no nos apoyamos en Dios. Shan, sostenerse, es que toda mi vida, mi esperanza, mis sueños, mi fe descanse únicamente en Él. Y lo quiero explicar. ¿Alguna vez te rompiste una pierna y usaste muletas? Yo me fracturé hace muchos años el peroné de mi pierna derecha y tuve un yeso un mes, mes y medio, y después de quitarme el yeso seguía en algunas semanas de recuperación usando las muletas. ¿Y cuándo botaste las muletas? Hasta que fuiste totalmente restaurado. ¿Estamos en lo cierto? El gran problema de la iglesia es que llegamos a Cristo rotos, cojeando, nos apoyamos en Él y de repente aprendemos a caminar con Él y cometemos la locura de olvidar que es Él quien nos sostiene y pensar que podemos seguir caminando solos otra vez. Que nos creemos tan sanos, acuérdate lo que leímos hace rato. Sus justicias, sus buenas obras son como trapos de inmundicia. Y de repente se nos olvida esto. Ah, Señor, pero mira, yo canto, yo predico, yo enseño, yo sirvo, yo cargo, yo estoy a cargo de esto, del otro, de aquello. Y de repente ya me creo tan sano porque hasta soy de bendición para otros que en vez de reconocer que separado del nada puedo hacer, pienso que estoy ya tan bien que cometo la locura de creer que puedo caminar sin Dios. De pararme cada día y decir, Señor, hoy no te necesito. Y es, y yo jamás en la vida he dicho eso. Cuando tú empiezas tu día sin buscarle lo que le estás diciendo. Yo puedo solo, Señor. Es un mundo difícil y hay enfermedades y delincuencia y catástrofes y un mundo espiritual que no veo, lleno de huestes que me quieren acabar. Pero no te preocupes, mira, hoy al no orar lo que te estoy diciendo es que yo hoy estoy tan cañón, Señor. Hace tanto de la Biblia, estoy tan ungido, aleluya. Es más, me voy a cantar unas alabanzas frente al espejo, a mí mismo, antes de empezar. Me alabaré, me alabaré, me alabaré. Es lo que dicen tus hechos. Mira, Dios, mira, hoy ve y ayuda mejor a los desgraciados que le están pasando mal, que tienen necesidad. Yo estoy bien. Así voy a ir a mi trabajo, a mi ministerio, a mi escuela, con mi familia. Yo solo puedo. Es lo que le estoy diciendo a Dios, inclusive en el ministerio. Hemos cometido la locura de volvernos tan profesionales en lo que hacemos que dejamos de apoyarnos en Dios. Ensayamos para las alabanzas y lo tenemos que hacer. Pero ya no clamamos, Señor, muévete en medio de la alabanza. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos una industria musical súper profesional, más masiva que nunca antes en la historia, de un montón de géneros de música cristiana de buena calidad, que suenan bonito, pero que hasta ahí, que ya no hacen que los demonios huyan como cuando David tocaba el arpa. A mí me fascina porque David no tenía instrumentos, ni un gran grupo, ni secuencias, y no estoy diciendo que están mal, las usamos en la congregación, pero cuando David tocaba el arpa, alababa a Dios con tal pasión y verdad, que el espíritu que atormentaba a Saúl no soportaba y huía. Y decía la Biblia que se sentía mejor y tenía alivio. Dos palabras distintas en hebreo para describir que espiritualmente y físicamente la opresión en Saúl terminaba por el poder de la alabanza cuando David tocaba solamente el arpa. Y yo sueño con ese día. Que la iglesia alabe con tanta pasión al Señor, sin importar ahí qué está diciendo el de al lado, qué va a pensar si desafino, que cuando quiera postrarse se postre y que la presencia de Dios se manifieste de forma tan tangible que milagros, sin siquiera haber comenzado a orar, empiecen a suceder en ese momento. Preparamos nuestros mensajes, pero somos expertos en homilética. Nos confiamos en que lo he hecho cientos de veces y ya no busco de rodillas, Señor. Aquí está la palabra que tú me diste, pero necesito que tú te muevas y toques el corazón de las personas. ¿Resultado? Tenemos mensajes que a veces tocan la mente, pero no quebrantan el corazón. Y es que se nos olvida que ni siquiera la lámpara sirve si no tiene aceite. No lo malinterpretes. Hay poder en la palabra,
Pero recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Tenían la lámpara, pero no tenían aceite. El cristianismo, paréntesis, se ha ido a dos extremos. A veces mucha oración, poca palabra, error. Podemos caer en el emocionalismo de no pasar por el filtro de la Biblia, aquello que no estamos seguros si viene o no de parte de Dios. Segundo extremo, mucha Biblia, poca oración, error. Termina mucha gente envaneciéndose por su conocimiento, pero al no vivir quebrantada en la presencia de Dios, no sabe cómo aplicar ese conocimiento. Necesitamos la lámpara de la mano del aceite, la palabra junto con la oración y la comunión con Dios y el Espíritu que prometió que estaría con nosotros siempre. Vivimos como si estuviéramos solos y no estamos solos. Jesús dijo: enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes para guiarlos y para enseñarles. Consolador del griego parakletos es el que está al lado de alguien para ayudarle, no solo en lo espiritual. Ayudó a Bezalel para fabricar los instrumentos del tabernáculo. Ayudó a Daniel para darle sabiduría para gobernar. Y está con nosotros para todos los asuntos de nuestra vida, donde quiera que vayamos. Nunca está solo, pero vivimos como si lo estuviéramos. Necesitamos volver a apoyarnos totalmente en Dios. Mientras sigamos sin hacerlo, su rostro, como dijo Isaías, estará escondido. Ahora, ¿por qué pasa esto? Ezequiel capítulo 16 es un pasaje impactante. Y te lo quiero leer porque a mí me sorprendió leer lo que te voy a compartir. A veces pensamos que ciertas cosas son el problema y no nos damos cuenta del origen del problema. Porque es que el pueblo se llega a dormir, llega a caer en esta apatía. Y te respondo con otra pregunta y quiero que me digas, ¿cuál fue el pecado o el problema más grande de Sodoma y Gomorra? Díganmelo ustedes. ¿Cuál fue? Ni se animan a hablar. Tú le preguntas esto al cristiano promedio y te confieso, yo hubiera respondido esto hace algunas semanas. Yo hubiera dicho, el pecado más grave de Sodoma y Gomorra fue su inmoralidad. Pero me acabo de dar cuenta que ese no fue el pecado más grave, que eso fue el resultado del pecado más grave. Hoy en iglesia hay muchas cosas que están mal, hay mucho pecado, ha habido mucho líder que ha caído recientemente. Platicamos los pastores y es increíble que de toda denominación, porque el pecado no respeta denominaciones, aún pastores de una trayectoria de años de reconocimiento, de repente resulta que andaban en inmoralidad y en adulterio y dices, pero ¿cómo es posible? Y hay algo que es lo que originó todo eso y te lo quiero leer. Ezequiel capítulo 16, y lo voy a explicar, versículo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y nombra tres cosas: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad son primas hermanas y son las tres juntas, sin saberlas tratar de la forma correcta, enemigos del avivamiento. Te lo voy a explicar. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Qué es lo que sucede cuando hubo saciedad de pan? El cristiano promedio, cuando le está pasando mal, ¿qué hace? Clama a Dios, se refugia en Dios. Cuando no puedes caminar, ¿qué haces? Te apoyas en las muletas. Pero cuando puedes caminar, dices, ya no necesito las muletas. El cristiano con abundancia de pan, cuando no entiende estas verdades, suele cometer la locura de olvidarse cuánto necesita de Dios. Y empieza a ir religiosamente los domingos, pero ya no hay esta pasión que había cuando había necesidad. Porque ya Dios es la opción 3, 4 o 5. Cuando no hay nada, Dios es la opción número 1. La abundancia de pan se convierte en soberbia porque crees, como lo expliqué hace unos minutos, que no necesitas de Dios. Y la soberbia te lleva al exceso, a la abundancia, dice ahí, habla de saciedad de pan
Y el resultado es que te lleva a la abundancia de ociosidad. Es decir, como crees que no necesitas tanto de Dios, de repente, sin saber cómo, ni cuándo, ni por qué, pero te encuentras que tu vida es caracterizada porque pierdes mucho tiempo en tonterías que dices, no son malas, pero que tampoco te están edificando. En vez de estar buscando de Dios, alabando a Dios, aprendiendo de Dios, estás horas viendo series en Netflix, horas perdidas dando likes a fotos en redes sociales. No estoy diciendo que es pecado. No estoy diciendo que está mal, pero sí estoy diciendo que lo que está mal es que pierdas todo el tiempo en eso. O sea, si ya tuviste tiempo para hacer todo lo más importante y te sobró un poco de tiempo, está bien. Yo después de meditar en esto, le he entregado a Dios cosas en las que reconozco, perdía mucho tiempo y que no son malas y de vez en cuando tengo mi espacio, pero que ya no puedo dejar que absorba mi tiempo porque hay cosas más importantes. ¿Qué es lo que sucede cuando hay saciedad de pan? Pienso que no necesito tanto de Dios y caigo en el error de tener abundancia de ociosidad. Y entonces, al desconectarme de Dios, empiezo a cometer pecados como los de Sodoma y Gomorra u otros. ¿Me explico o no? El pecado de inmoralidad o cualquier adicción fue la parte final del proceso. Ahí va a terminar todo cristiano que se desconectó de Dios. Y diremos, oh, su pecado es la adicción. No, su pecado es que estaba tan cómodo que se desconectó de Dios, empezó a perder el tiempo y se le olvidó que separado de Él nada podía hacer. Ahora quiero que veamos la contraparte, porque no todo es tragedia. No vengo a hablarte solo de malas noticias. Y dice, oye, esto es lo que pasa cuando el pueblo duerme, pero quiero leerte un ejemplo de lo que pasa cuando el pueblo despierta. Y te voy a leer la misma palabra hebrea, shan, pero ahora enseñado, no en un contexto donde el pueblo no se apoyó, sino lo que pasa cuando el pueblo sí se apoya. Vamos a segundo libro de las Crónicas, no las de Narnia, capítulo 14, versículo 9. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 9. Te lo voy a leer rapidísimo porque es solamente un ejemplo de la misma palabra aplicada de forma inversa. Es Asa quien está gobernando, está rodeado por ejércitos invasores. Dice el versículo 9 que salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Te lo imaginas? Si tantito se mueve la puerta de tu casa, se escucha un ruido y ya estás temblando. Imagínate estar rodeado de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefatá junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti ¿nos qué? Y adivina cuál es esta palabra, apoyamos. Shan, es Asa, el rey, humillándose públicamente, diciendo, Señor, yo no puedo, no es mi ejército, no es mi sabiduría. Es Asa diciendo, Señor, en ti me apoyo, si tú te apartas muero, sin ti no puedo hacer nada, te necesito, por favor respáldame. Y dice, en tu nombre, no es en mi nombre, en mi sabiduría, en mi reconocimiento, con mi capacidad, con mis estudios, no, síguete preparando, sigue estudiando, sigue creciendo, pero no te apoyes en eso, apóyate en Dios. Como predicador preparo mi bosquejo, estudio la Biblia, pero no me apoyo en eso. Mi confianza no es, oh, el bosquejo está buenísimo. Mi confianza está en creer que el Señor va a respaldar su palabra. De nada sirve que yo dé el mejor mensaje si el Espíritu Santo no está tocando tu corazón. Y esto aplícalo en cada área de tu vida. Todos tus esfuerzos sin el respaldo de Dios va a ser inútil. Asa lo reconoce y dice, Señor, vamos a pelear, pero tú eres nuestro apoyo. Venimos en tu nombre porque tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y quiero leerte lo que pasó, versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Cuando la iglesia se apoye en Dios, no importa quién se oponga, que venga el reino de las tinieblas completo en contra tuya, Dios va a hacer pedazos a todos tus enemigos. Dios va a acabar con toda la adversidad y todo aquel que te quiere ver tirado va a huir el infierno entero de tu presencia. Como anhelo este día, porque hoy los cristianos están más preocupados por tener cada vez más seguidores y más likes en redes. Qué bueno si Dios nos da influencia,
pero recordaba el caso de estos 7 judíos exorcistas ambulantes, conocidos por la gente porque andaban de ciudad en ciudad. Tenían mucha gente que los seguía en Instagram y en Facebook y en TikTok y que leían sus tweets o sus publicaciones. Y un día llegan con un endemoniado y le dicen: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Yo sé muchos cristianos. El Jesús que me predica el pastor, pero tú no lo conoces. Y dice el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿De qué sirve que te conozca el mundo entero si se ríe de ti el infierno? Seremos grandes cuando, sin importar quién te conozca en público, te tengan pánico en el reino de las tinieblas y puedas encontrarte frente a un endemoniado y sepa quién eres. ¿Cómo sabía este hombre o este demonio quién era Pablo? Yo sé que algunos están diciendo: bueno, esto es lo que pasa cuando alguien se apoya en Dios, pero ya todo lo que eché a perder, me hubieran dicho esto hace 20 años. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. Adivina qué palabra es apoyes. Shan, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y esta es la buena noticia. Aunque lo hayas echado a perder de aquí para atrás, cuando alguien decide apoyarse en Dios, ese apoyo no solamente tiene el poder de destruir a los enemigos actuales, sino de enderezar aquello que en el pasado tú torciste. Y Él es la promesa que enderezará tus veredas. Así que si estabas dormido, no te lamentes. Hoy vuélvete a Dios. Apóyate en Él. Y el resultado va a ser maravilloso. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor, la guitarra, lo que sea que haga ruido. Es la batiseñal de que ya estamos concluyendo. Isaías 65. Respira profundo, porque aunque son pocos minutos los que quedan, esto que viene es fuerte. Así que toma aire, porque no porque haya música bonita de fondo significa que ya terminamos. El pueblo no solamente estaba dormido para buscar a Dios, sino que andaban bien despiertos para otras cosas. Isaías 65, versículo 1. Dice, espérame tantito porque para el cronómetro. Eso no dice el versículo. Ahí está. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Fíjate esto, versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y dice que ellos comían carne de cerdo, que para ellos les era prohibido, para nosotros no. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, una mezcla de cosas que no podían comer. Las mezclaban y se las comían. Te voy a leer el mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 65, mismos versículos. ¿Me están escuchando? El Señor dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Dice Dios: quiero hablar a mi pueblo. Yo no dejé de hablar. Ellos me dejaron de buscar. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. El Señor sabe que hay cosas que te han dolido, que hay cosas que a veces no sabes qué hacer. Y allí está cada noche en tu habitación esperándote a que tú apagues la luz, cierres la puerta y clames. Y la promesa es: me buscarás y me hallarás.
Yo no voy a esconderme de ti, pero me buscarás de todo tu corazón. El problema es que, dice, nadie me buscaba. Saciedad de pan te lleva abundancia de ociosidad. Llegas a tu cuarto, cierras la puerta, apagas la luz y te duermes con todo, menos con el Señor. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. Dice el 4: de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Estaban dormidos para buscar a Dios, pero estaban bien despiertos para el pecado. Literalmente, y esto es trágico, estás hablando del pueblo de los vivos pasando las noches con los muertos. Yo no puedo continuar sin hacerte esta pregunta. ¿Dónde estás pasando tus noches? ¿Qué haces entre las tumbas? Si eres el pueblo de los vivos. Algunos están pasando sus noches drogándose. Otros pasan tantas noches emborrachándose. Y no me digas, si no seas religioso. No, es que si tú experimentaras una noche en su presencia, te darías cuenta que no se trata de ser religioso o fanático, sino que no hay punto de comparación. Que el cristiano no se pierde la diversión, que tú te estás perdiendo la vida. Por estadística, algunos están pasando sus noches en su cuarto viendo pornografía, otros con la amante. Algunos quizá dicen, no, esto no aplica para mí, pero te desvelas viendo series que nada te edifican. Y no has pasado tus madrugadas donde las pasa el pueblo de los vivos, que no es en las tumbas con los muertos, sino en su presencia. Arrepentíos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quiere que tú vivas su reino, su gobierno en tu vida, pero tiene que cambiar tu forma de pensar y necesitas volverte a Él. Lo peor de todo, y con esto termino, es que este pueblo, en vez de reconocer que estaba mal, como se comparaban con otros que estaban peor, pensaban que estaban bien. No hay enemigo más grande de la presencia de Dios, o algo que la ahuyente más, que un cristiano religioso cegado frente a la verdad. Dice, y termino con esto, el versículo 5, te lo quiero leer de la versión de NTV. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Y esto que viene es muy fuerte, dice, este pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Esta religiosidad ahuyenta la presencia de Dios. No dije un cristiano caído, un cristiano religioso cegado que no reconoce su condición, porque si ellos se hubieran vuelto a Dios, Él los hubiera perdonado. Pero en vez de eso se compararon con otros y dijeron, no soy tan malo, yo soy mejor que tú, al grado de decir, no te me acerques que me contaminas. Y este es un grave error de la iglesia moderna. Nos comparamos con otros cristianos, con otras iglesias. Y bien dice Primera de Pancho 10:12, que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Yo entendí esto hace algunas semanas. Si yo me comparo con otros cristianos, voy a pensar que estoy muy bien. Señor, yo no peco como ellos, yo te busco, lloro más que ellos. Pero cuando vengo a la Biblia y veo la fe de Abraham, la convicción de los amigos de Daniel,
la perseverancia con la que Daniel buscaba la intimidad con Dios. Cuando veo la entrega total de la iglesia primitiva despojándose de todo para hacer su obra, tendría que estar ciego para no llegar a una única conclusión, y es la que he entendido y Dios ha sembrado en mi corazón. No importa qué tanto haga, no importa qué tanto le busque, sigo necesitando tanto de Dios. Nunca será suficiente. Si tuviera que cargar una bandera con un lema, el resto de mis días creo que sería este: nunca será suficiente. Si estabas dormido, despierta. Si estabas caminando entre los muertos, ven al lugar de los vivos. Y si ya lo estabas buscando, no te conformes, búscale más. Humíllate delante de Él, reconócele en tu vida, invócalo hasta el grado que sienta que le estás acosando. Y cuando el pueblo deje de dormir, veremos otra vez la gloria de Dios en nuestras vidas y seremos parte de ese remanente. Cierra tus ojos en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Perdóname si he caminado entre las tumbas, comiendo ese caldo de mezcla de cosas inmundas, apartado de ti. Dios, límpiame con tu sangre, y si nunca has venido a Él, dile: hazlo en esta hora, Señor. Reconozco que he tenido quizá una religión, pero no una relación contigo, y quiero iniciarla. Te necesito tanto. Ven a reinar a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero vivir sin ti. Hoy entiendo, Señor, que mi alma tiene sed de ti. Te necesito y te entrego en esta hora mi vida. Ven a mí y lléname de tu presencia. Yo renuncio a toda relación con el reino de las tinieblas y a toda influencia de todo espíritu ajeno al tuyo, Señor. Y la única presencia que quiero y que invoco en esta hora es la de tu Espíritu Santo. No solo quiero que habite en mí, quiero ser lleno de ti. Dile: Señor, quiero ser lleno desde ahora y para siempre. Y como decía la Biblia desde el Antiguo Testamento, poder encender un altar que es mi vida, con un fuego que ordenabas no se apagara jamás, que permaneciera encendido siempre. Dile: Señor, aviva ese fuego en mi vida y que no se apague nunca, que permanezca encendido siempre. Si quieres levantar tus manos en señal de rendición, dile: aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Úsame, háblame, haz lo que quieras conmigo, Señor. Ya no quiero solo vivir para mí, quiero hacer tu voluntad. Hoy renuncio a toda tibieza espiritual en mi vida. Hoy toda apatía se queda atrás. Hoy me despierto, Señor. Me voy a apoyar en ti. Tú serás mi confianza. Tú serás mi esperanza. Tú serás mi refugio, Señor. Si se pierde todo, no importa. Si te tengo a ti, será suficiente. Quiero encontrarme cara a cara contigo. Voy a invocar tu nombre, Señor. Te voy a buscar cada día de mi vida con tal intensidad que voy a hacerte sentir como si te estuviera acosando. No dejarás de escuchar mi voz, Señor.
Mi oración subirá todo el tiempo, y si no es mi oración intercediendo, será mi oración agradeciendo, y si no es mi oración agradeciendo, será mi alabanza diciendo cuán grande eres, o mis labios predicando tu palabra, o mis oídos recibiendo tu palabra, Señor. Pero he entendido que te necesito, y en el nombre de Jesús hoy esa apatía, Señor, esa vida apática que tenía, esas oraciones mecánicas, rutinarias, religiosas, frías, Señor, que a veces ni siquiera conectaba la mente con el corazón y repetía de memoria, se terminan. Invocaré tu nombre. Y si fuera una pregunta lo que Isaías dice, yo quiero responder. ¿Quién hay que invoque mi nombre? ¿Quién hay que me busque? Yo te quiero decir, Señor, que aquí estoy. Yo te invocaré, yo te buscaré. Señor, nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Buscaremos tu rostro. Y yo oro, Dios, que al haber un despertar en nuestras vidas, esta promesa del segundo libro de las Crónicas se cumpla en esta generación. Padre, abre las ventanas de los cielos sobre tus hijos, sobre esta iglesia. Manda la lluvia, Señor, de tu bendición, tanto la material como la espiritual. Trae un despertar, Señor, a sus vidas. Revélate como nunca antes lo habías hecho. Que sean usados con poder. Gracias porque perdona nuestros pecados, así que toda culpa se va en el nombre de Jesús. Y trae sanidad a nuestra tierra, Señor. Restaura matrimonios quebrados. Sana los corazones rotos, Señor. Abraza con tu presencia y anima, Señor, a seguir adelante a aquellos que no saben cómo hacerlo. Y aún, Señor, quienes están enfermos físicamente, creemos que tú tienes el poder de traer sanidad y que tú quieres un pueblo sano y fuerte, porque no creemos que sea tu voluntad estar en una condición que nos impida hacer tu voluntad. ¿Cómo habremos de servirte, de alabarte, de danzar, de anunciarte con todas nuestras fuerzas si no tenemos fuerzas? Así que Dios, quita de en medio todo aquello que está debilitando a tu iglesia. En el nombre de Jesús le ordenamos a toda enfermedad que se vaya fuera de nuestros cuerpos físicos. Si hubiera algún espíritu de enfermedad operando, te reprendemos en el nombre de Jesús y te ordenamos que salgas del cuerpo físico del pueblo de Dios y que tú traigas sanidad total, Señor, y restauración. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, recorriendo cada célula de nuestro ser, acomodando todo, restaurando todo, aún creando a partir de cero aquello que ha sido afectado, y que podamos, Señor, testificar de lo que tú has hecho, de lo que tú sigues haciendo, y sonreír y decir: seguimos no solo siendo tu pueblo, sino viviendo como solía vivir tu pueblo, porque esto es lo que sucede cuando el pueblo despierta. Creemos, Señor, que tú lo harás otra vez, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que vendrán tiempos maravillosos para nuestras vidas y para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho. Amén y amén. Querida familia.